Hola, ¿qué tal, amigos de todo el mundo? El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Tito Figueroa. Tito Figueroa es un buen influencer de carácter de temas espirituales, temas de salud, temas de espiritualidad humana totalmente pura. Y en este momento, Tito Figueroa, que me gustaría también que se presente para que nos explique quién es Tito, qué está haciendo y sobre todo en estos momentos que uno de sus libros que se llama Remisiones Espontáneas está teniendo un rating bastante alto en ventas por internet y quisiera en este momento preguntarle a Tito, ¿quién es Tito Figueroa para todos nosotros aquí en las redes sociales? Bienvenido, Tito. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, no es la primera vez que interactuamos por esta plataforma. Para quienes no me conocen, Tito Figueroa, pues una persona común y corriente con ensayo y error permanente. Es decir, muchas veces he cometido errores, muchas veces he tenido aciertos y en esa dinámica he tratado de ir siempre optimizando procesos, ir mejorando y sobre todo ir descubriendo hacia dónde realmente apuntaba mi, mi talento, por llamarlo así, o mi misión de vida, porque muchas veces estamos extraviados y no nos desarrollamos a plenitud hasta tanto no encontramos la resonancia con esa actividad que realmente está vinculada en instancias superiores de conciencia con nuestra misión de vida. Y yo creo, estoy prácticamente seguro que por fin he podido encontrarla y tiene que ver con este sendero, ¿no? Entonces, en la actualidad, independientemente de todo lo que haya podido hacer en el pasado, en este momento estoy al frente de un movimiento de divulgación en cuanto a temas relacionados con nuestras propias capacidades de autosanación, o sea, cómo ser capaces de activar mecanismos naturales de reparación del cuerpo a partir incluso de la mismísima expresión genética. Y para poner en marcha ese proyecto, pues escribí el libro, he estado desarrollando unos cursos correlativos y lo más importante, amigo Alejandro, y es lo que hoy en día me hace pensar que por fin estoy en el camino correcto, son dos cosas. Uno, que me siento sumamente bien, siento que estoy como pez en el agua, ¿sabes? Cuando conectas con eso que está relacionado con tu naturaleza intrínseca y otro son los resultados que estamos teniendo, Alejandro. O sea, son resultados realmente impresionantes, personas que están consiguiendo remisiones espontáneas de enfermedades gracias a aplicar esa metodología que estamos compartiendo. Entonces, definitivamente, en este momento de la vida, Tito Figueroa es un divulgador de información correlativa a la capacidad y potencialidad que tenemos todos los seres humanos de autosanarnos, conociendo, por supuesto, los protocolos adecuados que están vinculados con un montón de propuestas científicas incluso y disciplinas. Y bueno, me siento muy feliz y muy satisfecho por esa labor. Sí, es excelente, excelente, Tito. Yo creo que entonces aquí para nuestro público en general, tanto en tus redes sociales como en las mías, para que la gente nos entienda, Tito ha emprendido una labor titánica, porque al final de cuentas es titánico esto, de comprobarle a la ciencia cómo es que ciertas patologías, ciertos padecimientos de la humanidad, que la ciencia médica podría decir, no, mire, váyase a su casa, ya aquí ya no hay mucho que hacer, o el clásico programa que te dicen, esto ya va a ser una enfermedad crónica, tendrá que acostumbrarse de por vida y demás. Entonces, ese pequeño mensaje totalmente irresponsable de la medicina puede provocarle a muchas personas o irse a su casa y tocar fondo a lo que venga, o bien reprogramar sus células, reprogramar todo como es lo que se llamaría una remisión espontánea, que cuando de repente llega una persona y a un nuevo chequeo, una nueva revisión médica, pues el médico le dice, ah, pues milagro, es usted un caso estadístico fuera de la campana de Gauss, fuera de esa desviación y usted pues está bien. Entonces, platícanos un poquito el qué te llevó a este tema de remisiones espontáneas, la persona que quita un poquito. A lo mejor nos tendríamos que ir con cuidado dar terapias. Aquí ya sabes que en las redes sociales, si das la terapia tal cual,
nos pueden cerrar el canal por muchas cosas, pero a lo mejor lo que tú nos puedas decir, ¿qué es una remisión espontánea? ¿Cómo te llevó ese tema a publicar un libro que ahora es uno de los más vendidos en las redes sociales? Adelante. Sí, bueno, además que ha sido fantástica esa introducción que has hecho al tema. El contexto me parece ideal, porque rescatando en secuencia lo que dijiste, en primer lugar, lo que la ciencia convencional, y digo ciencia convencional porque la ciencia es muy amplia, Alejandro, muy amplia, pero nosotros tenemos la mayoría de la información de la ciencia que está relacionada con la medicina a partir de la industria farmacéutica, Ujú, pero ujú, la ciencia sigue siendo mucho más amplia. Por ejemplo, dentro de la medicina convencional también hay especialidades como la psiconeuroinmunología o la psiconeuroinmunoendocrinología, ujú, también la epigenética, entre otras, que tienen argumentos e investigaciones que dan cuenta de las propias capacidades que tiene el ser humano de influir incluso sobre cada célula que nos compone, y la epigenética va un poco más allá, es capaz incluso de postular que somos capaces de influir en el propio ADN para que éste exprese genes cuyas proteínas podrían poner en marcha procesos de sanación. Entonces, en primer lugar, la ciencia convencional que nosotros conocemos en virtud de la medicina es mucho más amplia, pero que nosotros tenemos una información en parte sesgada porque está controlada por una industria. Y esa industria es la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica siempre va a enunciar que aquello para lo cual no tiene un tratamiento para curar, va a decir que es incurable, cuando no necesariamente es incurable. Y por eso ujú, digo que es tan ideal que tú dijiste. Si la industria farmacéutica no tiene un tratamiento para la diabetes, no tiene un tratamiento para sanar o corregir la hipertensión, si no tiene un tratamiento para sanar condiciones autoinmunes, como podría ser la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el Hashimoto, que es una de las más comunes, la artritis y otras tantas patologías como el lupus, etcétera, que son autoinmunes, si la industria farmacéutica no dispone de un tratamiento eficaz, pues los médicos que fueron formados y adoctrinados bajo los paradigmas de esta industria de alguna manera, ellos también van a decir que no es curable, que la enfermedad es incurable, pero eso no es correcto. En todo caso, habría que decir, no disponemos de un tratamiento eficaz para curar esta enfermedad y lo que tenemos en este momento son paliativos o son tratamientos que podrían reducir un poco el impacto de la enfermedad, podría tratar la enfermedad, pero no curarla. Eso es muy distinto a decir es incurable, porque ahí yes. es cuando viene la otra parte que tú dijiste tan brillantemente, cuando tú dices, de pronto hubo una remisión espontánea, o mejor dicho, una sanación de algo que se consideraba incurable, entonces el médico va a decir, wow, tú eres la excepción de la regla. Esto es lo que llamamos una remisión espontánea. Y cuando dicen una remisión espontánea, es algo así como que no sabemos de dónde provino, pero bueno, sucedió. Rara vez sucede, pero sucede. Y eso no es realmente correcto ni tampoco es justo, porque cuando hay una remisión espontánea, lo mismo que cuando hay un efecto placebo, eso no es más que corroborar que definitivamente el organismo siempre ha tenido potencialmente inmensas capacidades de intentar restablecer el equilibrio. Lo que necesitamos son las condiciones adecuadas en todo caso para que el cuerpo pueda restablecer ese orden implicado, porque cuando hay una enfermedad es porque se perdió el orden, se perdió, digamos, esa organización que es plurifactorial y muy compleja y que en algún momento se perdió cierto orden y eso se tradujo en una enfermedad, pero el cuerpo siempre va a intentar recuperar ese equilibrio. Si lo consigue, el médico va a decir, wow, qué raro, porque esta es incurable. Y así tengo varios casos que luego podremos comentar como anécdotas que son sumamente fascinantes de personas que han logrado remisiones espontáneas, por ejemplo, de tumores sin cirugía, sin quimioterapia y sin radioterapia. Entonces, te comento uno rápido, una chica llamada Diana Osorio, colombiana, ella tenía dos tumores a nivel de uno de sus ovarios, le iban a hacer una esterectomía, un vaciado completo, le iban a quitar útero, le iban a quitar ovarios, le iban a quitar todo, y luego la iban a someter a los tratamientos convencionales de la oncología si era necesario, y ella logra en 2 meses una remisión. Y cuando va al médico, el médico le dice, no, bueno,
sí, no hay nada, dice, no hay nada aquí, tu cuerpo lo desapareció, tu cuerpo lo resolvió, a veces pasa. Entonces ella, como buena colombiana, le dice, pero doctor, ¿cómo así que mi cuerpo lo resolvió? ¿Cómo es eso? Y entonces el médico le dice, bueno, porque es que tus tumores eran unos tumores sin importancia. Y entonces ella le dice, ¿cómo sin importancia? Y usted me iba a vaciar por completo, doctor. O sea, ¿cómo que sin importancia? Entonces, claro, la retórica en ese momento de ese médico, no significa que de todos los médicos, pero de ese médico estaba un poquito subjetiva y bastante inconsistente. En realidad, algo sucedió que se puede describir perfectamente. Se podría hablar, por ejemplo, de una apoptosis. Es cuando nuestro propio sistema inmune Ujú, empieza a dar respuestas inmunitarias, por ejemplo, a nivel de linfocitos NK, por mencionar algunos, que son unas células capaces de destruir células cancerosas, entre otras cosas como virus, etcétera. Si las células NK llegan a donde está el tumor, pueden inocularle al tumor unas citoquinas como ujú. interferones, interleuquinas, lo que sea, son unas sustancias químicas que programan una muerte en las células cancerosas. Se ejecuta esa muerte, que es lo que se conoce como apoptosis, el tumor se Absorbe. distorsiona y luego el mismo cuerpo puede activar una fagocitosis, que es cuando algunas células, como por ejemplo macrófagos, se devoran, se comen ese tejido degenerado y el cuerpo limpió el tumor. Entonces es un potencial que tiene el organismo. Así No es. se puede ver como un caso aislado milagroso, no, es un potencial que siempre ha estado ahí. Lo que ocurrió en este caso probablemente es que se dieron las condiciones para que Ujú. ese fenómeno se pusiera en marcha. Habría que investigar desde la ciencia cómo poner en marcha esos procesos naturales del cuerpo. Pero aquí viene un problema. Es que si la persona se sana sola, no hay negocio, Alejandro. Claro. Entonces, ahí no vamos a profundizar más en este tema para no meternos en un territorio escabroso, pero eso es una de las razones por las cuales a la industria no le convendría que el ser humano vaya desarrollando de manera consciente recursos y protocolos que ayuden, que coadyuven en el proceso de poner en marcha sus procesos de curación. Claro, y yo creo que aquí has mencionado puntos claves muy importantes en la propia biología humana, y no solo en la humana, quizás en la animal y también en la vegetal, de Claro. los procesos automáticos de sanación del cuerpo. O sea, el cuerpo yo sí lo considero como una computadora biológica cuántica súper avanzada, con programas, algoritmos y demás. Cada ser humano venimos aquí con un sistema preinstalado que muchas ocasiones pudiera venir, ahí nos podríamos meter en temas de vidas pasadas y todo lo demás, pero bueno, en este momento nacemos con un software y un hardware original, de alguna manera. Durante el transcurrir de vida puede haber deformaciones del algoritmo, ya sea por transcurrir de vida, bioshocks, emociones, trato y demás, más aparte lo que le metemos al cuerpo en lo que respiramos, vivimos, sentimos y demás. Vamos a poner un ejemplo. Una persona sana medita todos los días y se siente súper sano en alimentación y demás, pero de repente le detectan, Además, no sé, un problema de tipo cancerígeno. Y la persona dice, ¿pero por qué? Y de repente voltea a ver a su hermano que lleva casi el mismo estilo de vida, mejor dicho, que fue criado igual, pero tiene otro estilo de vida y el hermano está sano y aquel sí toma todo tipo de refresco, todo tipo de alcohol, todo tipo de tabaco y demás. Y este que es súper sano y deportista y vegano y demás, tiene un cáncer. Entonces, el cuerpo genera algo que lo desprogramó. Entonces, el cuerpo también, así como el sistema autónomo central que respiramos, latimos y demás, y no nos damos cuenta conscientemente, también se activan dentro del cuerpo procesos de sanación. Pero más aún, aquello que la ciencia dice, no, ya no se va a poder, el médico ya no le quiere buscar, porque el médico eres un paciente más de una lista de quizás de 300 pacientes al mes que tenga que ver, entonces no va a tener un proceso de investigación y desarrollo, no va a llegar a la causa raíz, te va a dar el paliativo o te quieres extraer el tumor,
con el riesgo de que si lo pincha, puf, se hace aquello un relajo interno. Bueno, hablaste del tema epigenética, que me parece muy interesante, y hablaste también algo que mencionas en tu libro, la teoría genética de ondas. Ahí ¿qué pudiera ser? O sea, somos frecuencias, somos energía, somos reprogramables como una computadora. ¿En qué momento le podemos meter mano al algoritmo? A ver, platícanos un poquito sobre eso. Ha dicho tantas cosas fascinantes que quisiera como bordar cada una de tus premisas, porque han sido realmente muy buenas, ¿no? Sí. Pero antes de darte contexto sobre esto, sí quiero hacer una aclaratoria por el bien también de tu canal y por el bien de todos, ¿no? Cuando hablamos de remisiones espontáneas como una posibilidad, como algo potencial innato en el cuerpo humano, no se está diciendo que no se vaya al médico, no se está diciendo que no se Ah, tomen los ah, tratamientos. ¿No? Lo que se está diciendo es que tenemos un potencial que de descubrirlo, que de desarrollarlo, somos capaces también de ser copartícipes, incluso protagonistas en nuestra propia curación. Es decir, que estamos prácticamente contribuyendo con el médico, contribuyendo con el tratamiento. Eso ujú, hago la aclaratoria por si acaso no se vaya a confundir. sí. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de el ADN o hablamos de la teoría genética de ondas del lenguaje, una teoría propuesta por unos rusos. Ujú, Lamentablemente uno de estos murió hace poco en circunstancias muy extrañas, por decirlo así. ujú. El Petrovich Garayev murió Ajá, hace poco, tú sabes, ¿no? Tú conoces. sí. Y Vladimir Lenin y otros genetistas y tal, ellos tienen mucho tiempo investigando algo paralelo a postulados que vienen a partir de la epigenética, solo que lo están haciendo desde una perspectiva aún más sutil, ¿sabes? Aún Ujú, más compleja. Vamos por partes. La epigenética nos dice que somos capaces de influir bioquímicamente en nuestro ADN y que éste puede expresar genes en virtud de esa influencia bioquímica y estos genes pueden ser para bien o para mal. ujú, ujú, Esto es una instancia muy interesante dentro de la epigenética. Para las personas que desconocen un poco sobre el tema, es bueno decirles lo siguiente. Nuestros pensamientos no son inocentes. Todo pensamiento, sin excepción, va a desencadenar respuestas bioquímicas, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, de neuropéptidos o incluso de hormonas que se producen a través de nuestras glándulas endocrinas. Los neurotransmisores podrían estar a partir del hipotálamo u otras partes del cuerpo, etcétera. Estas sustancias químicas llevan el equivalente a la emoción que estamos sintiendo y a nuestra intención. Es decir, que si yo soy una persona, por ejemplo, muy dramática y todo lo que me sucede lo veo desde el victimismo y permanentemente estoy metido en un drama, resulta que bioquímicamente voy a estar produciendo sustancias que son equivalentes a ese dramatismo. Y esas sustancias químicas viajan por sangre y llegan a las células e interactúan con nuestro ADN. Ingresan al interior de las células por medio de unos receptores y una vez que están dentro de nuestra célula, interactúa con el ADN y nuestro ADN va a interpretar de alguna manera esa bioquímica con una información, porque todo tú mismo lo postulas permanentemente, todo es información, ¿no? Entonces, el ADN va a expresar genes según esa información que está recibiendo. En este caso, lamentablemente, es una información de dramatismo, de angustia, de catastrofismo, etcétera, etcétera. Bueno, esa bioquímica equivalente influencia al ADN. El ADN expresa genes, pero ¿qué genes va a expresar? ¿Acaso va a expresar genes de sanación? No, porque no habría congruencia. Va a expresar genes probablemente caóticos, genes que van a poner en marcha procesos de caos en el cuerpo, porque lo que le estamos, la forma como estamos alimentando, por decirlo metafóricamente, es con drama, con lo negativo, con la certeza de lo malo. Entonces él va a expresar genes con cierto nivel de congruencia en virtud de lo que estamos permanentemente, no va a pasar porque un día sea así, pero si permanentemente estamos con ese hábito, empezamos a expresar genes que son sumamente inconvenientes, que van a generar caos y dentro de ese caos puede haber, por ejemplo, una mutación de unos genes a oncogenes, o mejor dicho, una mutación que genere unos
unos genes que son inconvenientes, unas células que empiezan a mutar y pasan de ser células sanas a ser células que son cancerosas, que cambian su metabolismo, que cambian su comportamiento, y ahí entonces más adelante vamos a ver un tumor o vamos a ver un cáncer o vamos a ver una enfermedad autoinmune o vamos a ver un síndrome o lo que sea. Pero no nos estamos dando cuenta que hubo una influencia. Eso es desde el punto de vista de la epigenética. También lo contrario, por supuesto, cabe desde un riego permanente de bioquímica que influencia a nuestro ADN, pero con pensamientos positivos, de certeza de sanación, de expectativas, que es donde entra el efecto placebo, que no lo vamos a nombrar para no alargarnos tanto, pero todo eso entonces viene a ser lo contrario, va a estimular a que el ADN exprese genes que estén correlacionados y congruentes con ese tipo de pensamientos positivos, y eso podría ser entonces genes cuyas proteínas pongan en marcha procesos de reparación, procesos de corrección, se corrigen patologías, se corrigen expresiones genéticas, etc. Ahora, eso es desde la perspectiva de la epigenética, pero si nos vamos más allá, la perspectiva de la teoría genética de ondas del lenguaje habla desde una instancia aún más sutil. Estaríamos hablando de algo más infinitesimal, ya no desde la bioquímica, sino directamente desde una instancia superior, que sería el electromagnetismo. Entonces, esta gente dice o ha podido comprobar en décadas de estudios que nuestro ADN viene a ser como una internet biológica que capta señales y frecuencias, capta señales electromagnéticas. Entonces ya no es solo la bioquímica, sino también esas señales electromagnéticas producto de nuestros pensamientos. Y por aquí vienen los tiros. Basados en la teoría genética de expresión del lenguaje, hemos podido ir conformando protocolos que puedan tener una influencia desde lo electromagnético y lo bioquímico en nuestro ADN para que el ADN exprese genes. Estos genes van a fabricar proteínas y estas proteínas pueden poner en marcha procesos de autocuración. No es que sea algo garantizado, pero se puede intentar y las personas que lo están intentando están teniendo muy buenos resultados. Todo esto es absolutamente experimental, son temas que todavía están dentro de un ámbito hipotético, pero los primeros resultados nos pueden dar un avance no completamente decisivo, ¿no? Sino es un avance, repito, hipotético dentro de lo que se puede ir sumando o restando para tener mucho más adelante, quizás dentro de décadas, lo que sea, verdades un poco más absolutas. Pero en este momento estamos desde este territorio de lo experimental y la verdad es que está sucediendo cada vez de forma más frecuente. Y son tendencias, la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, todo esto relacionado con la teoría genética de ondas del lenguaje, la misma noesiterapia del doctor Escudero aquí en España, que es sanación por el pensamiento, la noesiología y otras tantas disciplinas como la propuesta del doctor Joe Dispenza con sus protocolos y ejercicios a través de la meditación, lo que ha investigado Lynn McTaggart, lo que propone el mismo doctor Bruce Lipton y otros tantos más, todo apunta a que definitivamente, lo que tú decías, tenemos un computador biológico que es susceptible de reprogramarse, Alejandro. Y esa reprogramación necesita un programador. Y ese programador puede ser tú que nos estás escuchando, puede ser Alejandro, puedo ser yo, para bien o para mal. Por eso es tan importante que tengamos claridad en estos temas y que aprendamos más o menos cómo programar esos softwares, porque al final somos nosotros los ingenieros informáticos, por fortuna y por libre albedrío, porque así nos creó nuestro arquitecto universal, tenemos la capacidad de influir creando esos programas. Y esos programas, si los pudiésemos ver desde un punto de vista neurológico, sería digamos, similar a interconexiones neuronales, a circuitos entre neuronas, circuitos que se van creando por medio de la sinapsis. Recordemos que las neuronas tienen unas patitas y unos axones. Estas patitas se llaman dendritas y ellas se van conectando y van creando unos circuitos. Entonces, en la medida en que esos circuitos se hacen más fuertes, tienen más presencia y ponen en marcha más procesos en el cuerpo. Entonces, programar para mí, nuestro computador biológico, es un acto mediante el cual creamos unos circuitos superpoderosos cerebrales que pongan en marcha esos procesos. ¿En virtud de qué, Alejandro? En virtud de nuestra acción consciente. Y aquí está, digamos,
la guinda del pastel. Todo, absolutamente todo está relacionado con nuestra intención Sí. consciente. Allí radica nuestro poder. Sí, 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 perfecto, no, no, impresionante la explicación que nos acabas de dar. Eh, perdón, se me viene a la mente dos ejemplos muy sencillos. ¿Cuándo y cómo en ocasiones en el propio núcleo familiar nos programan o para sanarnos o para enfermarnos? Y pongo un ejemplo personal. Mi madre nos decía, no camines al recién despertarte descalzo porque te puedes dar un resfriado. Entonces, ahí nos tenías desde niños, wow, casi no queríamos tocar los piececitos en el piso que porque estaba frío y eso nos iba a generar un resfriado. Entonces, lo pisabas y a los pocos minutos ya andabas así moqueando y mal. Entonces, un día salimos de vacaciones, llegamos a un lugar donde había otras familias y los niños, al despertarse, andaban descalzos, pero porque eran pobres, no tenían zapatos. Y entonces le cuestionamos inmediatamente a mi madre, oye, los de allá se levantan casi con la helada afuera, cayendo nieve y pisan el suelo y se tienen que ir a la escuela, se tienen que salir, se tienen que mover a trabajar. Y dijo mi madre, tienes razón. O sea, nada más era una cuestión de acá. Entonces, la programación mental de que no hagas esto porque te va y así. Y eso se está generando muchas veces en consultas, se están generando muchas veces en lugares donde la gente que es altamente sugestiva, una persona con un grado de hipocondriaco, etcétera, se lo cree, lo crea. Ahora, voy a hablar de un caso antagónico a esto. Una persona desarrolla una esclerodermia en el lado del costado por la zona del ombligo derecho, una esclerodermia, la piel se empieza a poner así acartonada, durísima y demás. Va con el dermatólogo, va con el oncólogo, va con una serie de parámetros de médicos y la clásica, pues esto va a ser irreversible, esto no va a funcionar, tal. Y bueno, esta persona dice, no, vamos a ver qué pasa y empieza a decir, voy a hacer un cambio en mi vida, voy a hacer un cambio en esto y de repente, ¡pum!, se fue la situación. Va de nuevo al médico, porque para esto le tenían que dar un medicamento que era controlado y de por vida. Y esta persona dice, no me lo voy a tomar, definitivamente. Ahora, como bien comentaste tú, y más que nada por salvar nuestros canales, no estamos diciéndole a nuestro público, hagas el rebelde de la medicina. Solamente estamos poniendo casos aislados donde cada uno tome lo que le resuene, tome sus decisiones, es una responsabilidad de cada persona. No estamos echando abajo la ciencia médica, pero lo que estoy diciendo, en este caso en particular, esta persona dijo, no, buscó alternativas, sobre todo de reprogramación mental, llegó al bloqueo parecido a lo que dice la biodescodificación y dijo, voy más para allá. Inclusive llegó a una teoría donde nuestras células, ese programa genera una especie de holograma. Haz de cuenta como que la célula sabe para dónde se va a ir, si se va a ir para formar dedo como piel o dedo como uña. El código está dentro. El programa sabe, no, espérame, dice la célula, no, yo voy como cabellito, yo voy como piel, yo voy como uña. Y ellos proyectan un holograma que en cámara Kirlian, cuando ve uno el crecimiento de algo, del pelo, del cuerpo y demás, a pocos milímetros o casi nanómetros está como una proyección holográfica previa. Haz de cuenta, la célula va lanzando tú para aquí, tú para allá, todo eso. Pero la desprogramación, ya sea por carácter emocional, ya sea por un ambiente electroquímico, bioquímico o de toxicidad alrededor, o por factores que todavía desconocemos, cuando la célula se desprograma y queda como en un bucle, las otras tratan de decirle, para allá, mira, hay algunas como correctivas. Cuando de plano son muchas, se genera el quiste, se genera el encapsulamiento. El cuerpo tiene la capacidad de hacerlos, meterlos en una bolsita
y decirle, mientras tanto, a ver, por si acaso, ahí los guardamos. Entonces, cuando pudiéramos reprogramarlos, pues muchas de esas células son salvables. Cuando no, llegan otras, como bien dijiste, las destruyen y después el cuerpo las absorbe. Todo eso deberíamos tenerlo en forma natural. No lo tenemos, pero qué bueno que gente como tú lo está haciendo ver, haciendo notar. Y bueno, ahí vamos y yo te felicito por este libro, por esta labor, Tito, de verdad. Creo que el público debe saber de tu libro y sobre todo de tus investigaciones y de tus compilaciones, porque muchas veces dicen que copiar una idea es plagio, pero copiar 20 ya es investigación. Tú ya viste muchas ideas y las estás compilando. Bueno, un poquito ya pensando hacia el cierre, ¿dónde te encuentran tus redes sociales? ¿Cómo pueden adquirir tu libro? Me comentabas también que pues de alguna manera quisieras invitar al público, a las primeras personas que te contacten, pues para promocionar también ciertos cursos que das. A ver, cuéntanos un poquito sobre ello. No, no, me gustaría en todo caso regalar una versión de mi curso diplomado en coeficiencia inmunológica. Tal cual como tú lo dices, Ajá, yo soy un divulgador, es decir, que soy un portavoz de información que he investigado, no me la he inventado. No es sí. algo mérito me pertenece. Yo simplemente he estructurado una información que está funcionando en varias personas. Ujú, Ese método se llama coeficiencia inmunológica, así lo he llamado, ¿no? En virtud precisamente de lo que implica, ¿no? Es algo que es como sinérgico y va incrementando en la medida en que uno incrementa el coeficiente inmunológico o tu inteligencia inmunológica, puedes tener mayor, digamos, influencia sobre el comportamiento de tu sistema inmune, entre otros sistemas, y ujú. eso podría, en virtud de estas teorías, en un proceso de reparación. Entonces, a mí me gustaría regalarle a las personas una versión gratuita de mi curso Coeficiencia Inmunológica. Entonces, podemos colocar aquí, por ejemplo, mi WhatsApp o en el texto. La gente me Sí, lo solicita por WhatsApp con todo el cariño, pues le doy el usuario y la contraseña para que puedan entrar a la academia, ¿no? Entonces es un claro. curso, una unidad gratuita de mi curso diplomado online Coeficiencia Inmunológica. Lo que tú decías me parecía muy interesante Ujú, porque eh, es como un tumor, ¿no? Nosotros vemos el resultado final. Cuando una persona ve un tumor o ve un cáncer, algún tipo de cáncer, que tenemos varios tipos de cáncer, ¿verdad? ujú, Estamos viendo la resultante de un proceso que probablemente primero existió en campos más sutiles de existencia, tal cual como tú lo dices. ujú, Primero en la energía, en esa parte holográfica, y luego el comportamiento probablemente de las células se organizó en relación a esa proyección holográfica que fue primigenia. Es como un imán y limadura de hierro. ujú, Si tenemos un imán acá y tomamos limadura de hierro y lanzamos la limadura de hierro sobre el imán, esa limadura de hierro se va a organizar en relación al campo magnético del imán. ujú, De lo contrario, de haber existido ese campo magnético que influenció el comportamiento de estas partículas metálicas, de esta limadura de hierro, estas no se hubieran organizado de esa forma. Esto es exactamente lo mismo con un tumor o es lo mismo en muchos cuadros que llamamos enfermedades del cuerpo, que al final lo que estamos viendo es una consecuencia, pero no estamos viendo la causa original, la causa subyacente. ujú, En el caso de la esclerodermia, un comportamiento irregular del sistema inmunitario que empieza a confundir a ciertos tejidos conectivos de la piel y empieza a atacar, o la esclerosis múltiple, que es cuando ataca a la mielina de los nervios, o cuando el lupus ataca ciertos tejidos, o la artritis, que puede atacar el tejido sinovial de las articulaciones, etcétera, sí, etcétera. Hay una distorsión en el comportamiento del sistema inmune, pero hay que buscar la causa que subyace a esa alteración, que fue lo que generó, en todo caso, ese comportamiento distorsionado del sistema inmune, que sería lo ujú, más ideal para ir encontrando la forma de restablecer ese equilibrio. Lamentablemente, en nuestra medicina, el enfoque es simplemente sintomático, o sea, si tienes ujú, esta enfermedad, vamos a darte unos inmunosupresores, unos esteroides, unos corticosteroides, lo que sea,
para desconectar al sistema inmune para que no te ataque. Bueno, eso puede ayudar a que se corrijan ciertos síntomas, pero no está solucionando el problema desde su causa raíz. Así es. Entonces, corresponde también a nosotros aprender un poquito de estas cosas, a ver si ayudamos a nuestro médico con el tratamiento y ser nosotros protagonistas también de nuestra curación. Claro, claro, muy bien dicho. Sí, bueno, pues ya para cerrar, Tito, ¿en dónde te encuentran las personas, tus redes sociales, YouTube, Instagram o algo así? A ver, No, comenta. en Instagram, actualmente uso solo Instagram y Twitter. Instagram es Tito Figueroa Oficial, así Ok, pegadito. Tito Figueroa Oficial. Twitter es Tito Figueroa. Acá no excelente. tengo canal. Y Sí, bueno, el libro se llama Reacciones Espontáneas. Todas esas cosas me las pueden preguntar en el WhatsApp, que lo vamos a compartir por aquí para regalarles el curso Coeficiencia Inmunológica, por supuesto, de tu parte. muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Tito. Como siempre, darte un fuerte abrazo allá hasta España, a todas las personas que te siguen, a las gentes que resuenan con nosotros y, como decimos, que tomen solamente la gente lo que les resuene. Vamos a seguir mandando este tipo de información para que la población mundial nos entienda. Y en un siguiente programa voy a invitar a Tito para hablar sobre Escuela de la Muerte, pero eso lo vamos a dejar para otra entrevista porque Tito trae material de primera mano que él ha podido constatar, ha podido multidimensionar información y eso como premisa en la siguiente entrevista ya hablaremos sobre el tema de trascender de una buena forma y cómo él lo ha vivido en experiencias. Pues Tito, un fuerte abrazo para ti, para todos allá en España y seguiremos en comunicación. Hasta la próxima. Muchas gracias, que sepas que me quitaste la palabra de la boca porque quería precisamente anunciar eso, que dejamos pendiente Sí, el hablar sobre este tema tan importante, tan hermoso como puede ser ese estado de conciencia y eso lo vamos a hacer en un próximo programa. Gracias a claro todos que sí. y bueno, espero que haya sido de mucha utilidad. Un fuerte abrazo, Tito. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Hasta ahora.